Paz del Señor, mujer virtuosa, ¿cuántas veces has abierto la boca para quejarte? ¿Y luego te has dado cuenta de que habría sido mejor callar? Quizás tu paz residía en una palabra que no dijiste. ¿Cuántas veces has sentido el peso de una frase precipitada, un arrebato irreflexivo? Solo para darte cuenta, después de que no solo no resolvió el problema, sino que trajo más inquietud a tu corazón, aquí es donde Dios quiere hablarte hoy. Porque hay un poder invisible, pero profundamente real, en saber cuándo hablar y cuándo callar. Y este poder no se trata de timidez ni miedo, sino de discernimiento y sabiduría espiritual, dos características que una mujer virtuosa aprende a los pies del Señor. Quizás estés pasando por un momento en el que sientes ganas de gritar, exponer y soltar todo lo que te molesta. Quizás tu corazón esté lleno de oraciones que aún no han sido respondidas, y esto te causa ansiedad. Quizás cargas con heridas que, si las expresas ahora, podrían herir a tus seres queridos. Pero el Espíritu Santo te llama a un lugar más profundo, un lugar donde el silencio no es vacío, sino que está lleno de la presencia de Dios. Un lugar donde, en lugar de murmurar, nace la oración. La palabra de Dios nos recuerda, en Eclesiastés 3:7, que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Esto no es solo una frase poética. Es un principio de vida. El tiempo de silencio, para la mujer sabia, es un acto de obediencia, confianza y protección. Es como si, en el momento en que decides no responder de inmediato, no tomar represalias, no quejarte, estuvieras erigiendo un escudo espiritual. Es en este silencio que el Señor obra. Es en este silencio que Él abre caminos que tu habla podría cerrar. La Biblia nos da hermosos ejemplos de esto. Una de las historias más impactantes es la de Jocabed, la madre de Moisés. Vivió uno de los momentos más tensos de la historia de Israel. Todos los niños hebreos serían asesinados. ¿Qué hacer en tal situación? ¿Quejarse? ¿Desesperarse? Jocabed hizo algo diferente. Y aprenderemos sobre el impacto del silencio en esta situación. Este tipo de silencio no es ausencia de acción, es acción al máximo nivel. Es el silencio que se arrodilla para orar. Cuando la carne quiere levantarse a luchar. Es el silencio que, en lugar de acusar, se arrodilla y clama, Señor, encárgate de esta situación. Es el silencio que escucha la voz de Dios antes de escuchar la suya. No sé qué situación estés viviendo ahora mismo, pero sé que hay palabras que, si se dicen en el momento equivocado, pueden robarte años de paz. Y también sé que hay silencios que, si se eligen en el momento oportuno, pueden salvar relaciones, proteger promesas e incluso cambiar destinos. El silencio de la mujer sabia es una oración no verbal. Es como si cada pausa, cada respiración contenida, fuera un grito que se eleva al cielo diciendo, Padre, confío en que hablarás por mí. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a formar parte de este jardín de mujeres. Cada día tenemos una palabra de Dios para ti. Jesús nos enseñó esto en la práctica. Cuando compareció ante Pilato, acusado injustamente, pudo haberse defendido con argumentos irrefutables, pero eligió el silencio. Y en ese silencio residía la fuerza para cumplir el propósito más importante de la historia, nuestra salvación. Silencio no era debilidad, era poder. Era sumisión total a la voluntad del Padre. Y quizás eso es lo que Dios te pide hoy, no el silencio de quien se ha dado por vencido, sino el silencio de quien confía. Un silencio que se transforma en oración constante. Un silencio que dice, Señor, no necesito convencer a nadie, solo necesito que tu voluntad prevalezca. Pero sé que, para nosotras, las mujeres, este es uno de los mayores desafíos. Queremos explicar, justificar, hacernos entender. Queremos que otros vean lo que nosotras vemos y sientan lo que sentimos. Y cuando eso no sucede, surge la tentación de quejarnos, de verbalizar todo lo que nos asfixia. Pero la mujer sabia entiende que no todas las verdades necesitan ser dichas de inmediato, ni todas las heridas necesitan ser expuestas públicamente. Algunas batallas se ganan en la habitación secreta, de rodillas, con la puerta cerrada, donde nadie ve, solo Dios. Si te detienes a pensarlo, muchos de los momentos en que más crecemos espiritualmente fueron momentos de silencio, esperando una respuesta. Tiempos de oración sin recibir respuesta. Tiempos en los que parecía que el cielo estaba cerrado, pero en realidad, Dios obraba tras bambalinas. Es en este tipo de silencio donde se forma el carácter, se fortalece la fe y aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso, quiero invitarte a reflexionar, ¿es hoy el día para hablar o para callar? ¿Podría ser esta situación que te roba la paz una invitación de Dios para que te acerques a Él, reemplazando las palabras humanas por la intercesión divina? ¿Será que lo que necesitas ahora no son más argumentos, sino más arrodillarse? Quizás pienses, pero si me quedo callado, pensarán que estoy de acuerdo. Eso es exactamente lo que Jocabed pudo haber pensado. Pero comprendió que su silencio no era una aprobación del mal. Era una estrategia para preservar el bien. Y Dios lo honró. Así como puede honrarte a ti.
Quiero que imagines cada vez que decides guardar silencio en lugar de quejarte, como una semilla. Esa semilla se está plantando en tierra espiritual fértil. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero a su debido tiempo brotarán la paz, la restauración y la victoria. Tengo mucha experiencia con esto. Siempre me quejo con mi esposo de lo insatisfecha que estoy con su forma de ser desorganizada. Cómo procrastina, cómo a veces no se cuida y demuestra que ni siquiera se ama y cómo podría amarme. Sé que esto es bastante común en algunos hogares. Después de todo, muchos hombres son así, y siempre se quedaba callado cuando yo hablaba hasta que un día habló y me destrozó. Me pidió que reflexionara sobre él. Día que tuvimos, cuanto cumplió todos mis deseos y me complació en todos los sentidos. Y solo por una prenda desperdiciada. Olvidé todo lo que hizo. Entonces concluyó, es frustrante oírte quejarte todo el tiempo. En ese momento, estaba agotada, sintiéndome desagradecida, y recordé el versículo de Proverbios capítulo 21. Versículo 19, es mejor vivir en un desierto que con una esposa pendenciera y amargada. Pensé, estoy convirtiendo mi hogar en un lugar donde mi esposo no quiere estar. Empecé a orar pidiéndole a Dios que me ayudara a superar esto y a guardar silencio. Empecé a pedirle ayuda en lugar de quejarme cuando ella no hacía algo. Y empecé a elogiar más sus acciones a lo largo del día. Confieso que todavía es difícil, pero lo dejaré para el próximo video, donde hablaré de los 5 lenguajes del amor y de cómo logré comunicarme mejor con mi esposo. Así que hoy, no se trata solo de guardar silencio para evitar problemas. Se trata de usar el silencio como un instrumento espiritual, como una llave para abrir puertas que tu discurso jamás abriría. Se trata de elegir el momento oportuno para hablar, como quien elige el momento oportuno para recoger una fruta madura. Y si esto te resuena ahora mismo, si sientes que el Espíritu Santo te confirma que esta es un área en la que Él quiere trabajar, quédate conmigo, porque en los próximos minutos profundizaremos en este principio bíblico, comprenderemos cómo se aplica a nuestra vida diaria y aprenderemos, juntas, cómo transformar el silencio en una de las armas más poderosas para una mujer conforme al corazón de Dios. La palabra de Dios nos enseña, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Este principio, aunque aparentemente simple, conlleva una profundidad espiritual que puede transformar no solo nuestras vidas, sino también el entorno en el que vivimos. El silencio de la mujer sabia no es señal de omisión, pasividad ni miedo. Es fruto del discernimiento. Es la capacidad de escuchar la voz de Dios antes de expresar la nuestra. Es comprender que hay momentos en que la palabra más poderosa que podemos pronunciar es la inexistencia de palabras. Jesús nos lo mostró claramente. En Mateo, capítulo 27, versículo 14, compareció ante Pilato, acusado injustamente, y pudo haberse defendido con toda la autoridad que poseía. Sin embargo, la Biblia nos dice que no respondió a ninguna acusación. Ese silencio no era debilidad, era dominio propio, era el cumplimiento de un propósito. Jesús enseñaba que hay batallas que no se ganan con explicaciones, sino con confianza absoluta en el plan del Padre. El silencio, guiado por el Espíritu Santo, es una poderosa arma espiritual contra ataques y discusiones vanas. Impide que las palabras precipitadas den paso a la tristeza, el dolor o la contaminación emocional. Cuando una mujer de Dios decide guardar silencio, protege su propio corazón y a menudo el de quienes la rodean. Es un silencio que no significa ausencia de acción, sino acción en la dimensión espiritual. Uno de los ejemplos más inspiradores de esta verdad es la historia de Jocabed, la madre de Moisés, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 2. Versículos 1 al 10. En aquel entonces, el decreto del faraón era cruel, todo niño hebreo debía ser arrojado al río para morir. Imaginen el miedo, la angustia y la desesperación que embargaban a las madres en aquel entonces. Jocabed podría haber clamado contra la injusticia, haberse quejado con sus vecinos o incluso haber cuestionado a Dios en voz alta. Pero comprendió algo que pocos comprenden: la victoria a veces reside en el silencio. Mientras muchos lloraban y lloraban en público, Jocabed guardó un secreto que solo el cielo conocía. Escondió a su hijo durante 3 meses, arriesgando su vida. Cada día de silencio era, en realidad, un día de fe. Cuando ya no pudo ocultarlo, no desesperó. Preparó una canasta, colocó cuidadosamente a Moisés dentro, cerró la tapa y lo entregó al río. Pero, más que al río, lo entregó a Dios. La fe de esta mujer no se manifestó en discursos apasionados, sino en acciones silenciosas que resonaron durante generaciones. Su silencio se llenó de movimiento en el mundo espiritual. Y así es exactamente cómo funciona el silencio de la mujer sabia. Mientras el mundo cree que permanece inmóvil, Dios sabe que actúa de rodillas, en oración, en intercesión, en obediencia. Esta historia nos muestra que el silencio guiado por Dios es estratégico. Jocabed no se
Quedó callada porque no tuviera nada que decir. Se quedó callada porque sabía que hablar podía poner en peligro algo valioso. A menudo, cuando estás a punto de quejarte o desahogarte con alguien, el Espíritu Santo te susurra al corazón: guarda silencio, entrégate a mí, confía en mi tiempo. Y cuando obedeces, proteges lo que Dios te ha confiado. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 27, la palabra dice que quien tiene conocimiento es circunspecto en sus palabras, y quien tiene entendimiento es de espíritu sereno. Esto significa que el silencio no es la ausencia de palabras, sino el dominio sobre ellas. Una mujer sabia no dice todo lo que piensa, porque sabe que cada palabra es una semilla, y las semillas sembradas en la tierra equivocada pueden dar fruto amargo. Si pensamos en nuestra vida diaria, ¿cuántas veces podríamos haber evitado una discusión si hubiéramos optado por el silencio? ¿Cuántas veces, en lugar de quejarnos, podríamos habernos arrodillado y orado? ¿Cuántas veces, tras reaccionar con palabras, nos arrepentimos de no haber esperado el momento oportuno? La verdad es que el silencio nos acerca a Dios porque nos obliga a depender más de Él. Cuando no tenemos a nadie en quien confiar, encontramos en el Padre el único oído seguro. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos dice que no nos afanemos por nada, sino que en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Esta es una invitación a cambiar la queja por la oración, la desesperación por la rendición y la queja por la confianza. Y quizás, como Jocabed, estés en un punto en el que necesitas proteger algo que Dios ha puesto en tus manos. Podría ser un sueño, un ministerio, una relación, una promesa. No lo reveles demasiado pronto, no hables demasiado pronto. El silencio también es una forma de proteger lo que el Señor está construyendo. Cuando la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, que debemos ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para la ira, nos recuerda que el control de la lengua es fundamental en la vida cristiana. El silencio es una decisión diaria, una decisión que requiere fortaleza, autocontrol y, sobre todo, comunión con Dios. Así que comprende, cada vez que decides guardar silencio ante la provocación, permites que Dios luche por ti. Cada vez que decides no quejarte y, en cambio, te refugias en la oración, dices: Padre, mi confianza está en tu acción. Es en este lugar donde ocurren los milagros. Es en este lugar donde la paz que sobrepasa todo entendimiento, como está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Guarda tu corazón y tu mente. Quizás has perdido la paz por intentar siempre tener la última palabra. Quizás has terminado una conversación con el corazón y la mente acelerados, sintiendo que, aunque tenías razón, no valió la pena. Y si te dijera que, a menudo, tu victoria no está en ganar la discusión, sino en callar y entregarte a Dios. La verdad es que, cuando elegimos el silencio guiados por el Espíritu Santo, no perdemos una batalla, elegimos dejar que Dios mismo pelee por nosotros. En Éxodo, capítulo 14, versículo 14, está escrito que el Señor peleará por nosotros y nosotros guardaremos silencio. Esto no es pasividad, es confianza, es la certeza de que Él ve, oye y actúa mejor que cualquier argumento que podamos esgrimir. Antes de responder a cualquier provocación, intenta dar un paso atrás, respira hondo y di mentalmente una breve oración: Señor, guarda mi boca y gobierna mis palabras. En Proverbios capítulo 21, versículo 23, la palabra dice que quien guarda su boca y lengua guarda su alma de angustias. ¿Y cuántas angustias se podrían haber evitado si hubiéramos aplicado esto? El silencio, cuando se usa como respuesta estratégica, es como un muro invisible. Impide que las palabras incendiarias de la otra persona encuentren cabida. Rompe el ciclo de discusiones destructivas. Es como una llave que cierra la puerta a la contaminación emocional y abre la puerta a la presencia de Dios. Y si quieres empezar a practicar este hábito, dedica al menos 5 minutos de tu día a estar en silencio ante el Señor. Sin celular, sin distracciones, sin pensar en lo que dirás. Simplemente escucha. En el Salmo 46, versículo 10, el Señor nos invita: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estos minutos de quietud pueden convertirse en el momento más preciado de tu día, donde la ansiedad se disipa y tu fe se fortalece. El silencio no es ausencia, es presencia. No es inercia, es entrega. Y cuando empiezas a vivir así, descubres que la paz no proviene de tener siempre una respuesta, sino de saber que Dios es la mejor respuesta para todo. Y aquí es donde necesitamos profundizar aún más, porque hay un nivel más profundo de transformación cuando aprendemos a guardar silencio para escuchar la voz del Padre. Cuando eliges el silencio sabio, no solo evitas una discusión ni te alejas de un problema momentáneo, construyes algo eterno. Proteges tu corazón y el de tu familia. El silencio guiado por el Espíritu Santo es como una valla protectora invisible que impide que las palabras irreflexivas se conviertan en heridas profundas.
En Proverbios capítulo 14, versículo 1, la Biblia declara que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. Y a veces, construir no se trata de dar grandes discursos ni de intentar convencer a todos de algo. Se trata simplemente de callar en el momento oportuno para dar paso a la acción divina. Cuando la mujer decide guardar silencio y entregarse a Dios, está diciendo con sus acciones: Señor, confío más en tu voz que en la mía. Es en esta entrega silenciosa que el Espíritu Santo encuentra la libertad de actuar sin interferencias. ¿Cuántas decisiones equivocadas se podrían haber evitado? Si, en momentos de presión, en lugar de reaccionar con palabras, hubiéramos elegido un momento de silencio para escuchar al Padre. En Santiago capítulo 1, versículo 19, se nos instruye a ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para la ira. Este mandato no es casual. Escuchar primero es lo que nos salva de decir lo que no debemos. Los resultados de vivir así son visibles. Más paz en el hogar, menos discusiones innecesarias, relaciones más sanas y decisiones más claras. Porque el silencio permite que la intensidad de las emociones se disipe y la dirección de Dios se hace más clara. En Isaías capítulo 30, versículo 15, el Señor dice que, en la tranquilidad y la confianza, reside nuestra fortaleza. Es en esta actitud que la mujer sabia encuentra fuerza, no en el ruido de la justificación, sino en la tranquilidad de saber que Dios tiene el control. Y si esta palabra te llegó hoy, no te la guardes. Compártela con otra mujer que necesite aprender el poder del silencio. Suscríbete al canal aquí para seguir recibiendo mensajes que edifican y fortalecen tu vida espiritual. Mañana hablaremos de los 5 lenguajes del amor, y si te gusta, incluso estoy considerando hacer una miniserie sobre este tema. Me ha sido muy enriquecedora. Así que nos vemos mañana y que Dios te bendiga.